Dios te bendiga, mujer. ¿Cómo estás? Deseo que te encuentres muy, pero muy bendecida y en victoria. Quiero compartirte un hermoso relato, una historia en la que estuve meditando, que llegó a mi vida en un momento en el que estaba necesitando una respuesta de Dios, en el que estaba necesitando que el Señor me levante los brazos y de la misma manera que lo hizo conmigo, estoy segura que el Señor va a tocar tu vida, el Espíritu Santo te va a ministrar y vas a ser levantada en fe nuevamente. Esta historia se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 5. Estoy más que segura que ya la escuchaste. Se trata de la pesca milagrosa. Ese hermoso encuentro de Jesús con Pedro en un momento en el que digamos que Pedro se encontraba con las últimas fuerzas. Había trabajado toda una noche en lo que él bien sabía hacer, porque Pedro era un hombre nato, un pescador nato, tenía amplia experiencia en el asunto, en este oficio, no era un novato en esto, él ya tenía experiencia, él era un pescador de años y era lo que se dedicaba y de hecho ese era el sustento de su hogar. En esa mañana infructuosa que había tenido de una noche larga en la que no había pescado nada, porque así nos relata el libro de Lucas, había trabajado toda la noche, había hecho lo que él bien sabía hacer, que era pescar, estaba en el lugar geográfico donde se suponía que había peces, porque les vuelvo a repetir, Pedro era una persona que se ocupaba, ese era su oficio, se ocupaba de pescar, bien sabía lo que estaba haciendo, sabía que en el lugar donde él estaba pescando era un lugar donde había peces y en las horas que él pescaba, que era la noche, que era por la madrugada, era el momento donde había mayor quietud en el mar, donde había oscuridad en la superficie y obviamente había una aglomeración de peces. Sin embargo, esa no había sido la mejor noche para Pedro. Había estado trabajando, había estado intentándolo una y otra vez, tirando las redes una y otra vez, pero todo el esfuerzo, todo el sacrificio, todo lo que había puesto de sí, había sido en vano. Yo no me quiero imaginar cómo habrá estado esa mañana Pedro, el semblante de Pedro cuando se encontró con Jesús. Seguramente, mujer, vos en más de una oportunidad te encontraste de esa forma o quizás estás pasando un tiempo donde te sentís cansada, frustrada, porque lo intentaste muchas veces, y vale la pena repetir que Pedro sabía lo que estaba haciendo. Pedro se encontraba en el lugar exacto donde había peces, en el momento exacto donde se suponía que había peces. Él tenía los recursos, la estrategia, la experiencia, la sabiduría, sabía bien del tema, sabía cómo abordar en ese lugar, sabía qué utilizar para atrapar los peces. Sin embargo, todo lo que él sabía, la experiencia que tenía no le había servido de nada. Y quizás vos también te encontrás frustrada, mujer, porque estás intentándolo, estás poniendo todo de tu parte, todo tu esfuerzo, sabiduría, entendimiento, y estás haciendo todo lo posible. Pero quizás eso no te está dando los resultados que vos esperás, como Pedro, que esa mañana seguramente su semblante no habrá sido con una sonrisa de oreja a oreja, como muchas veces decimos. No habrá estado en su mejor momento, no había sido su mejor noche, evidentemente, porque de hecho no es que traía algunos peces y que la noche no había sido muy buena y que bueno, aunque sea pesqué algo, no, dice que no había pescado absolutamente nada, traía sus redes vacías a la orilla, él estaba lavando, limpiando las redes, luego de haber tenido la peor noche de su vida como pescador, la peor noche, me imagino que cuando se acercaban a la orilla entre amigos, entre colegas, ¿y cómo te fue? Y mira todo lo que pesqué y estuvo bárbaro, me fue genial. Me imagino el semblante de Pedro no habrá querido levantar la mirada para ver a sus otros colegas y decirle, pésima, miren mis redes están vacías, las redes de Pedro están vacías. Quizás, mujer, hoy estás pasando por una situación de redes vacías, una situación de intentarlo y cada intento es una frustración. Pero quiero decirte algo. Tengo una buena noticia para vos, mujer, hoy, que te sentís cansada, frustrada, que lo intentaste y que los resultados no son los que esperás y no sabés qué hacer. Hay una buena noticia para vos y te lo quiero leer
capítulo 5 de Lucas, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Alguien aparece en escena. Mujer, cuando más necesitas, alguien aparece en escena y ese se llama Jesús. Jesús aparece en esa escena de caos, de frustración en la que Pedro venía atravesando, para decirle: vamos un poquito más adentro y tira la red. Me imagino en ese momento cuando Jesús le dice esto a Pedro, lo que habrá pasado en los pensamientos de Pedro. Había ahí una revolución de pensamiento y de respuesta que habría querido decir Pedro, me imagino, como muchas veces nosotras. Señor, ya lo intenté muchas veces. Pedro habrá dicho: ¿en serio? ¿En serio me estás diciendo que eche la red? Anoche estuve intentándolo un montón de veces, puse todo mi esfuerzo y no pude pescar nada. De hecho, le dice: hemos trabajado toda la noche y no hemos pescado nada. Pero me encanta algo, o sea, él muestra su panorama. Le dice: sí, lo intenté 1.000.000 de veces y me fue muy mal. Más en tu nombre, como que hace un paréntesis, yo lo intenté y me fue mal, pero como me lo estás diciendo vos, y yo sé que tenés autoridad, y sé que cuando vos decís algo las cosas acontecen, porque Pedro ya había experimentado el poder de Dios cuando Jesús sanó a su suegra. Sabía que él era el maestro, de hecho le dice: maestro, reconoce el poderío y la soberanía de Jesús, y le dice: más en tu nombre, como me lo estás pidiendo vos, echaré la red. Y todos conocemos lo que pasó luego. Yo hasta el día de hoy me pregunto qué es lo que habrá pasado debajo de esas aguas. ¿Será que Jesús emite una orden y todos esos peces que no sé por dónde se encontraban, porque evidentemente no estaban en el lugar donde debían estar, porque Pedro no había pescado nada, quizás esa orden hizo que todos esos peces empiecen a aparecer, ese cardumen de peces comenzó a aparecer, invadió esa red a tal punto que dice que tuvieron que pedir ayuda a un barco vecino, porque era impresionante la cantidad de peces que hubo en esa red, a tal punto que dice que se rompía por el gran peso. No sé si los peces aparecieron de golpe ante la orden de Jesús. No sé si ahí, como hay en el Valle de los Huesos Secos, de pronto empezaron a aparecer los huesos, los músculos, la piel, y se empezaron a formar, se empezaron a crear en ese mismo instante. No sé qué sucedió, pero algo poderoso comenzó a suceder. Me imagino un sonido, se empezó a escuchar ahí, un sonido del aleteo de esos peces, y esa red se llenó. Y esa fue la mayor pesca milagrosa, la mayor, creo que fue la corona de Pedro en la pesca. Como pescador fue el mayor logro de su vida. Mujer, quizás no tuviste una buena noche, quizás no estás teniendo unos buenos días, pero te tengo una buena noticia. Jesús aparece en escena. Vuelve a intentarlo nuevamente de la mano de Jesús y te puedo asegurar que tu pesca va a ser milagrosa y tus redes que estaban vacías ahora estarán llenas de peces en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor te bendiga.